a healthy bounty for Ringo and Curly Bill, and realized there was real money to be made. That's why I went after Henry Plummer. Wasn't he the sheriff who augmented his income by shaking down miners and robbing gold shipments? That's the one. Oh, yeah, I remember him. He ran that gang of thieving outlaws called the Innocents. So it's true that you went toe-to-toe with him? Indeed I did, son. Indeed I did. Muy buenas a todos, chavales y chavalas. Soy José, ya sabéis, estáis en mi canal, el cual es el canal secundario JJ Channel, que tendréis abajo en la descripción del vídeo junto al canal de Fandubs de Jandro. Y seguimos en el Let's Play de este Call of Juarez Gunslinger. Vamos a ver dónde nos lleva ahora esto. I knew I needed resources if I was going to track down Roscoe Bob Bryant. And hunting Plummer looked like a good way to get rich quick. Vale. As the local vigilantes exposed him as the leader of the bandits and put a generous price on his head. Plummer rallied his gang to plunder one last gold mine before making their escape. Un tiro, bitch. That's where I thought I'd find him. No me había fijado que había uno ahí, ¿sabes? Si lo hubiera visto, lo hubiera disparado. Y tanto que sí. ¿Por aquí abajo o por aquí arriba? Puedo ir en plan sigilo y hacerle craca. It makes me nervous standing so close to all these goddamn barrels of gunpowder. Why would you be nervous? No one has the cojones to come after us. Parece que sí, You ¿no? don't light up a cigar, we're fine. Besides, George is up there on the rocks. As my late father pointed out to me more than once, God made men, but Samuel Colt made them equal. Samuel Colt es el que inventó las Colt, las pistolas, armas, tal. Oh. Claro, en cuanto pegue un tiro, supongo que ya vendrán a por mí, así que vamos a intentar bajar poco a poco. Oh, mierda, hay uno ahí. Pues entonces... Who the hell is that then? Don't let him get a shot up! Ya saben que estoy aquí. Podría haber sido... Huevo. Podría haber sido una explosión cualquiera, ¿no? O sea... estaba fumando cerca de unos explosivos super explosivos. O porque valga la redundancia. ¿Puedo cambiar el revólver por el revólver de Ranger? ¿Y qué diferencia habrá? No sé, pero bueno, lo voy a dejar así. Y te callas, tengo un punto de habilidad. A ver. Ahora puedo hacer dedos rápidos, pulsa el botón rápido para recargar antes. Vale, ahora toca el zoom. Va, sí. Pues estamos empezando el capítulo 3. Que yo pensaba que el capítulo 3 era el anterior, pero no. El anterior sigue siendo el 2. So I decided the polite thing would be to return it. Sí. Así que lo cortés sería devolverlo. It was the biggest gold rush since Sutter's Mill in 48. Unfortunately, prospectors weren't the only ones drawn to those riches. A ver, puedes disparar a la dinamita en el aire. Pulsa botón izquierdo para disparar. Hala, y por hacer eso ya me están disparando a mí, ¿sabes? There were thieves and killers, robbing travelers and hijacking gold shipments. Esa dinamita es que me la han tirado ellos a mí. Plummer. Sí, ¿no? Some were just regular folks I knew from town, drawn by greed and easy pickings. No puedo llegar, tengo que ir por aquí. Charlie Crow, the blacksmith. James, who worked in the stable. Sam and Jeremiah Que me Barber, he hecho un pinchito ahí, ¿no? butcher's Sí, sons. un pinchito.
porque me ha salido un montón de mierda. Ordinary citizens who lived a double life. Stealing and thieving and murdering their neighbors. Of course, the rest were veterans of the Civil War. Stone-cold killers trained on the bloody fields of Shiloh and Antietam. Te da puntos Plummer de had a lot experiencia of men on romperlo. his payroll. A hell of a lot. That son of a bitch pretended to protect the public with one hand while stealing them blind with the other. He set up a defensive perimeter which I had no idea how to breach. Dangerous, desperate individuals. I was outnumbered and in way over my head, but I was too damn stubborn and stupid to realize it. They must have thought I was touched. En serio, no. I thought I was some kind of hero. No puedo leer y disparar a la vez. No se puede. Vale que los hombres dicen, ah, no puedes hacer dos cosas a la vez. Sí podemos, pero... I finally made it past and headed on to meet my destiny. Pero estar atentos a los enemigos y también a las putas letras es un poco difícil. Hay algo por aquí. Según parece, no. Pues But first, continuemos. I had something I needed to figure out. I had a few ideas on how to get into that mine, but once I made my decision, I knew there was no turning back. So my first thought was to enter the nearest mine portal. I saw an entrance. Made sense. It Entiendo. was the quickest way in, but that also made it more dangerous, as there would undoubtedly be enemy pickets posted along the way. Hostia, eso me suena de un juego, tío. Do you know who we are? Pues no lo vi, prendo un tiro. What the fuck? Munición. Besides, once you enter a mine like that, it's easy to get all turned around. Some of those shafts could be as deep as hell. Joder. You won't get away with this! A single stumble or misstep can easily end in a deadly plunge to oblivion. Bueno, munición a punta pala, ¿eh? You ain't beefing me. Vamos a ver si hay algo por aquí arriba. Este sería para venir por el otro camino, ¿no? Must be about out of bullets. ¿Creéis que me mataría si hago así? No, seguramente sí. This is why I do not like heights. Por eso no me gustaban las alturas. Vale, ok. Thanks for the info. Creo que lo suyo será hacerlo poco a poco, ¿eh? ¿Tengo que ir bajando o tengo que ir subiendo? ¿Qué coño tengo que hacer aquí ahora mismo, tío? Por aquí subo aquí. Mira, aquí hay un de estos y no lo había visto, ¿en serio? ¿En serio que no lo había visto? Vale, es por ahí. Quick reflexes often make up for a lack of common sense. Luckily, I was never one to be easily bushwhacked. I would just need to be careful not to blow myself to kingdom come. With all that gunpowder and ¿Qué hablas? dynamite everywhere, a body has to know what he's shooting at. All it takes is one tiny spark. Vale, la más and mínima boom. chispa y boom. Se ve que se muere automáticamente. Pero no debería pasar. Bueno, ahora seguramente apareceré abajo. Efectivamente, ¿sabes? Digo, subo, tiro una de estas desde abajo. Down a mine shaft. Un fallo en falso y se acabó.
sea, un fallo en falso, un tiro en falso, vamos. ¿Qué haces ahí encima? One wrong bullet could have turned that mine into a dad-blasted tomb. No. Vale, o sea... ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Ay, Dios santo. A correr como idiotas. I freely admit that my plan of attack was not just moronic, but clearly insane. Pero qué coño... La Virgen. Cuidado. It's a good thing that I abandoned that ridiculous plan before I even tried it. ¿Pero qué coño? ¿Y he muerto, tío? O sea, que hay que Instead, I esquivarlo o algo así. spotted a ladder, a way into the mine from the opposite side. Vale, o sea, que hay que ir por este lado. Oh. ¡No! ¿Qué haces? ¿Pero por qué saltas tanto, puto bestia? Es que estás muy mal de la cabeza, loco. O sea, solo tenías que saltar un poquito. Es que mira, es un poquito de nada, ¿eh? It was a long way around, but that approach seemed more sensible at the time. Será mejor que baje por las escaleras y no Of quiero morir. course, being I had a problem with heights, that scaffolding scared the bejesus out of me. Climbing down that ladder required some caution. I needed to make a leap of faith. ¡No! ¡Se rompe! I was determined not to give up, however. Llego al otro, menos mal. Tengo un punto de habilidad. Arma legendaria desbloqueada. Revólver engarzado. Además de tener una apariencia lujosa, esta mortífera arma es una joya de la ingeniería, un mecanismo de gatillo simplificado y un cañón alargado. Dan una mayor cadencia de disparo y agilidad. Esta sosedad de arma. Cadencia de disparo más 30, velocidad de apuntar 15. That Sheriff Plummer seemed quite the despicable character. Vale, cierto. When the vigilantes discovered what the sheriff was up to, people were outraged. That 10,000 they put on his head would go a long way to helping me find old Bob. No. And I had made it my mission to settle that score come hell or high water. But first, I would have to make a choice. No es que recargue la velocidad de la Take luz, the elevator pero recarga or rápido. climb the ladder. ¿Hay una pepita cerca? ¿Dónde? O sea, ¿puedo ir por la escalera o por el ascensor? Voy a ir por la escalera. O mejor voy por el ascensor. Ah, no, que está subiendo el ascensor solo, ¿sabes? I wanted to use the element of surprise. Plus, I figured I could use the exercise. I was warmed up already, so what the hell? GG. A chuparla, imbéciles. Plummer was a mad dog killer, and the people of Nevada City deserved better. Ay, Dios santo, tío. De 2 tiros me ha matado el loco. ¿Qué coño? Mother biscuits. Right, well, he was the sheriff of both places at one time or another, but that's neither here nor there. The point was, taking him down would save a lot of lives, including my own. No puedo pasar por abajo. Tengo que saltar por aquí. No me deja ni saltar. Ah, vale, tengo que tirarme. Ok. Mordinamita. Amunation. Uy. Hombre de la ley, fuera de la ley, bribón. Henry Plummer.
Joder. Henry Plummer was clearly unhinged, and I could see right away that this was going to take some doing. ¿Dónde está ese bastard? You can hike forever. No, apenas la veo, ¿sabes? O sea, me dispara a mí el cabrón. Míralo. No, mierda, lo tendría que haber esquivado para el otro lado. Vale, vale, entonces por eso muero. No sirve esquivarla para el lado que tú quieras. Tienes que esquivarla para donde toca. Pero es que no muere el cabrón, tío. O sea... No, vale. Voy a morir. Dios santo, estoy hecho polvo, ¿eh? ¿Dónde coño? Me cago en... Ahora la he esquivado bien. ¿Dónde está el Harry mierda? No. ¿Qué haces? So ¿Que that's se me va a how caer la Henry cabeza? Plummer died. Him and his crew were worth their weight in gold. And now, I was officially a bounty hunter. Vale, aquí tenemos que continuar. Porque no ha acabado el capítulo, no como en el So, did capítulo you finally anterior. go after that Bob feller? Well, I heard word he was in Kansas with John Wesley Hardin. So that's where I went. Where in Kansas? Abilene. Why do you ask, Ben? No reason. Was Hardin as fast as Ringo? Ringo was fast, but John Wesley was as fast as the devil himself. Ah, pues mira, así es el episodio 4. ¡Fuck! ¡Hasta la próxima!